Pues, licenciado Freddy Rubén Fernández, soy el alumno Marcelo Colrosner y hoy vengo a hablarle sobre el trabajo práctico de biología. La causa por la que la célula es considerada el componente básico y fundamental de los seres vivos como primera pregunta. Yo usé la estrategia de diagrama radial y constituye la célula de vida, unidad básica, procesos químicos, capacidad de existencia, trabajo, construido. El cuerpo de una planta o animal está constituido por la célula. Como segunda pregunta tenemos el contenido de los postulados de la teoría celular. Yo usé mapa conectivo de cajas como estrategia. Los tres postulados de la teoría celular son estructura. La célula es una estructura construida por tres elementos básicos: membrana plasmática, citoplasma y material genético ADN. Fisiológica es el estudio biológico de las actividades que tienen en un lugar la célula para mantenerla con vida. El término fisiológica se refiere a las funciones de un organismo vivo. Origen. Las primeras células que aparecieron en la Tierra fueron células procariotas hace unos 3 millones de años. Como tercera pregunta tenemos ¿cuáles son las teorías actuales sobre el origen de las primeras células? Tenemos síntesis abióticos. La abiogénesis se refiere al proceso natural del surgimiento de la vida, a partir de la no existencia de ésta. Panspermia. La teoría de la panspermia o panspermiso es una teoría que sostiene que la vida en el planeta Tierra es de origen extraterrestre. Hipótesis hidrotermal. La hipótesis hidrotermal se basa en la teoría de Oparin. Refiere de esta en cuanto a las fuentes de energía para la formación de los primeros componentes de la célula. Estrategia SQA. Las diferencias entre células procariotas y eucariotas. Lo que sé. Las células procariotas no presentan un núcleo delimitado por una membrana en cuyo interior se alberga el material genético. Las células eucariotas presentan un núcleo perfectamente definido, rodeado por una membrana nuclear doble formada a partir del retículo endoplasmático. Lo que quiero saber, las funciones más importantes de las células eucariotas y procariotas. Lo que aprendí, tienen una función protectora y también se utiliza como depósito de alimento. Las células eucariotas son encargadas de la nutrición, crecimiento, reproducción y adaptación, entre otros. Como cuarta pregunta tenemos la diferencia entre células procariotas y eucariotas. ¿Cuáles son las teorías que proponen la evaluación de las células procariotas y eucariotas? Según Lynn Margulis, publicado en 1966, explicaba el origen de las primeras células nucleadas, las células eucariotas mediante procesos simbióticos. Los antepasados de las células procariotas modernos fueron los primeros organismos que se desarrollaron en la Tierra hace unos 3.500 a 4.000 millones de años. ¿Cuáles son las características de las células eucariotas y procariotas? Las células procariotas son células que no poseen núcleo. Las eucariotas son células que no contienen un núcleo. ¿Cuál es la función principal de las células eucariotas y procariotas? Las células eucariotas tienen dos funciones principales, que es alimentarse y reproducirse. La célula procariota, su función es almacenar alimento y eliminar los desechos. Como ya terminando, las teorías que proponen la evaluación celulares procariotas y eucariotas son los componentes de la membrana citoplasma, núcleo de las células y eucariotas. Membrana. Está conformada por fosfolípidos y colesterol.
y las proteínas y grupos de carbohidratos que se unen a algunos de los lípidos y proteína. La principal característica es la barrera. Citoplasma. Está compuesta por agua, sales y diversas moléculas orgánicas. Algunos orgánulos intercelulares como el núcleo y las mitocondrias están rodeadas por las membranas que los separan del citoplasma. Núcleo. Son la envoltura nuclear, el núcleo plasma o jugo nuclear, los nucleolos y la conmatina o cromosomas. Llegando así a la última pregunta. Los componentes de la membrana citoplasma de los núcleos de las células eucariotas. Membrana plasmática. Los organelos con membrana es el encargado de permitir o bloquear la entrada de las sustancias en la célula. Sin membrana. Los organulos sin membrana, elementos estructurales y generales de los movimientos de los ciclos y flagelos. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias.